Vamos a conversar con el profesor austríaco Christian Felber. Él es uno de los promotores de un concepto que se llama economía del bien común. No es economista, pero da clase en la Facultad de Economía de Salzburgo. Y además es filólogo, ha practicado danza también, comunicación social, también ha trabajado en el medio de la comunicación. Es integrante del movimiento social ATTAC, que es una organización no partidista de activismo social y político, pero no partidista. Bueno, y este tema formó parte de su visita a Venezuela porque él participó en algunos eventos organizados por la alcaldía del municipio de Chacao, en los cuales se conversó sobre esta propuesta, la economía del bien común. La economía del bien común es, te pregunto y te doy la bienvenida, Cristian, es una especie de tercera vía entre la economía de mercado y la economía centralizada, el estatismo. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a ti por Hola, venir. Venezuela. Sí, es una tercera vía entre los grandes extremos que al final acaban con la democracia y con la libertad. Y muchos que han hecho una o la otra experiencia están hartos de caer en un extremismo y se trata de combinar la libertad y la comunidad. Y la economía del bien común propone hacerlo en base a las experiencias que se han hecho, poniendo en coincidencia los valores que ya están en las constituciones de países democráticos, como entre otros Venezuela, la dignidad, la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad, la democracia, con el comportamiento de los actores económicos, concretamente las empresas. Vamos a medir cómo una empresa vive estos valores y cuanto más cumple con la Constitución, cuanto más fieles con la Constitución, pues más ventajas legales y en una economía de mercado, eso sí, competitivas obtendrá, de forma que los productos de las empresas éticas y responsables y sostenibles se hacen más económicos para los consumidores que los productos y servicios de empresas menos éticas. Eso es el núcleo del programa y una segunda medida también, el bien común. Según las constituciones que hoy día ya existen, es el objetivo no solamente del Estado democrático y la sociedad democrática, sino, según las constituciones, es el objetivo de la economía. Pero esto no se aprende prácticamente en ninguna facultad de economía del mundo. Y lo que se aprende es que el objetivo de la economía es el beneficio financiero, el dinero y el incremento del capital. Y en mi visión de las cosas, no soy economista, por eso lo puedo evaluar desde una perspectiva más amplia, el dinero solamente es el medio. Y esta es la inversión de fin y medio que está proponiendo la economía común y proponemos medir el éxito tanto empresarial como de la economía nacional a lo largo del objetivo, que es el bien común, y no a lo largo del medio, que es el beneficio financiero o el Producto Interno Bruto, porque esto es un error metodológico que se está haciendo en la economía de mercado capitalista hoy día y esto lo queremos invertir. Ahora, Cristian, fíjate, ahí hay varias cosas que desglosar. Uno, el de una empresa ética, banca ética, cuál es un comportamiento ético y cuál no lo es. Sí. Pero antes yo te preguntaría, ¿la economía del bien común está emparentada con la economía social de mercado? ¿Está emparentada con los proyectos económicos de la socialdemocracia europea? ¿Se parece al populismo, a lo que llaman el populismo latinoamericano? ¿O no? ¿Cuáles son las diferencias entre esta propuesta y estas que te he mencionado? Sí, pues saca las mejores trufas de distintas fuentes, especialmente de las filosofías, y luego las pone en práctica. Maximizar la libertad y obtener las mejores relaciones posibles. Y esto se puede conseguir, según las muchas personas que hemos venido desarrollando el modelo, en una economía de mercado, eso sí, pero en una economía de mercado ética, quiere decir, por un lado, no capitalista, sino del bien común, y segundo, no competitiva, que en realidad es el uno contra el otro, sino cooperativa. O sea, ¿Pudiéramos decir que es un socialismo de mercado? Se podría decir así, un socialismo de mercado, una economía de mercado ética. ¿En qué se parece a lo que pasa en China? En China se habla de socialismo de mercado prácticamente. Pero eso es dictatorio, uno. Segundo, hay empresas estatales. Y eso ya son dos diferencias muy, muy graves. Y en la economía del bien común habría más bien empresas pequeñas, privadas. Cooperativas. Cooperativas, éticas, sin ánimo de lucro,
y que rinden cuentas. ¿Y cómo puede haber una empresa, Cristian, que sea sin fines de lucro, una empresa capitalista sin fines de lucro? ¿Eso es posible? Claro que pues hay más de 500 empresas practicándolo ya. Tienen hasta 3.000 empleados y lo están haciendo ya. Ajá, ¿y cómo quiere decir que se reparte la ganancia, se reparte de partes iguales? ¿No hay ganancia como tal? ¿Qué ocurre para ser una empresa sin fines de lucro? Pues, ¿cómo funciona eso? Convirtiéndose el beneficio que es necesario en una economía de mercado. El margen de ganancia, pues. La ganancia, sí. Es imprescindible que tenga ganancias porque si no, no puede sobrevivir, pero lo decisivo es cómo se utiliza ese beneficio. Y en ese caso, esas 500 empresas, ¿en qué lugar están esas empresas? ¿En Europa? Están en Europa, de momento, sí. Ok. Pero, ¿Y en qué invierten esas ganancias las empresas que mencionas? pues en las inversiones reales, o sea, para mejorar la maquinaria, para mejorar las condiciones laborales, para hacerse más ecológicas, en la distribución entre los empleados y también en la retención de algunas reservas o en el repago de créditos. O sea, todos estos son procesos nada dañinos, pero sí hay 4 procesos dañinos que proponemos que se prohíban, que es primero el canibalismo, que una empresa devore a otra empresa contra la voluntad de ellos. Segundo, la especulación financiera, se prohíbe con las ganancias. Tercero, la distribución de beneficios, de ganancias a personas que no trabajan en la empresa. Eso es el núcleo del capitalismo, a mi modo de ver. Y cuarto, donaciones a partidos políticos. O sea, no se trata de prohibir la ganancia porque se moriría la empresa, sino de prohibir determinados usos del beneficio financiero. Bueno, estamos conversando con Christian Felber, él es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Salzburgo, es filólogo y bueno, el autor pues, de esta tesis de la economía del bienestar común, que es una tesis bastante novedosa en cuanto al concepto como tal. Y hablas de 500 empresas que la ponen en práctica. ¿Hay algún gobierno de algún lugar del planeta que estimule esa propuesta o que tenga identidad con esa propuesta o al cual ustedes le hayan presentado esa propuesta y esté interesado en llevarla a la práctica? Sí. Por ejemplo. Vayamos un poco más lento. El proceso nació ni siquiera hace 3 años. Ajá. Es un proceso de democracia de base y el proceso es desde abajo arriba. Y nosotros empezamos con las unidades más pequeñas de la sociedad, o sea, con... Pequeñas empresas. Empresas familiares, qué sé yo. Familiares, pymes, unipersonales, hasta de momento tamaño de 3.000 empleados, municipios, o sea, las unidades políticas más pequeñas y universidades, unidades del sistema educativo y cultural. Y sí, vamos hacia los gobiernos y hacia los parlamentos, incluso hacia las Naciones Unidas. Estamos colaborando ya con la UNESCO, por ejemplo, pero la estrategia es ir lentos y involucrar a la mayor cantidad posible de personas que realmente participen. Y esto lo estamos logrando. O sea, eso es en los primeros años más importante que ganar los gobiernos, porque esto sería desde abajo, desde arriba hacia abajo, y nosotros queremos crecer a la inversa. Y por lo tanto, las primeras unidades políticas que están participando son municipios. Tenemos ya casi 50 municipios muy interesados en convertirse en municipios del bien común, uno aquí en Chacao, en Venezuela, y después vienen los gobiernos regionales, antes de los gobiernos nacionales. Y aquí también, después de 2 años y medio... O sea, el alcalde Emilio Graterón está compartiendo esa tesis. Sí, sí, el primero en Venezuela. ¿Y cuáles son las medidas que se han adoptado aquí, que él te haya contado, para impulsar esta propuesta? Pues es un poco complejo porque, por un lado, el concepto se compone de 20 elementos legales, ¿no? Desde la medición del éxito de una empresa distinta con criterios éticos, limitaciones de la propiedad privada, limitaciones de la desigualdad, limitaciones del derecho hereditario y muchas cosas más, pero la esencia son procesos democráticos de base, las llamamos asambleas democráticas municipales, y en estas asambleas democráticas municipales, pues la ciudadanía soberana se reúne para definir tanto la visión como la estrategia para el modelo económico que quiere. La visión... Sí, pero eso no se parece un poco a la propuesta comunal que tiene el chavismo en Venezuela, o por ejemplo... Pues hay un país gobernado por... La empresa sigue siendo empresa. Ajá. Y puede... ¿Cuál es el valor que tiene la participación de los trabajadores en la toma de decisiones?
van a tomar decisiones ellos, va a haber un consejo de trabajadores, va a haber una asamblea de trabajadores. Eso sí, eso es la democracia interna en la empresa. Ajá. Y eso sí es uno de los valores que se mide en el comportamiento empresarial a través del balance del bien común. Tal y como enseñaba, si el objetivo es el bien común de la economía, pues el éxito de una empresa no se puede medir con el balance financiero, porque el dinero no tiene que ver con el bien común y se tiene que medir en un balance el bien común. Y el bien común se compone de una serie de valores, desde la dignidad hasta la democracia, y por lo tanto una empresa que realmente quiere servir al bien común tiene que enseñar con el balance que hay democracia interna, se mide, hay una serie, un progresivo espectro de medidas desde la transparencia inicial hasta la absoluta codeterminación y copropiedad al 100%. Y eso se mide en el balance del bien común. Bueno, vamos a hacer una pausa y en el retorno seguiremos conversando con el profesor austríaco Christian Felber, docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Salzburgo, Austria. Ya regresamos aquí en Vladimir a la Una. Usted está viendo Vladimir a la Una. Quiero sentirme bien y con energía siempre. Siempre que veo a mi bebé crecer, me lleno de emoción. Me emociona probar algo nuevo para sorprenderlo. Este color es perfecto. Estos son perfectos para mi mamá. Ella merece lo mejor.